presencia, oh, me quema. Dios los bendiga, hermano, ¿eh? Muchas bendiciones. Ahí está todo. Dios los bendiga, hermano, ¿eh? Muchas bendiciones. Que el Señor nos sea guardando, protegiendo nuestras vidas. Que el Señor, hermano, sea bendiciendo sus hogares, sus vidas. No solamente espiritual, sino su contorno, su familia, sus hogares, su trabajo. Que el Señor nos sea bendiciendo a todos nosotros, hermano. Me doy gracias al Señor por darme el privilegio de poder venir, ¿no es cierto?, a dar un estudio, ¿no es cierto?, a ustedes, en el cual Dios así lo ha querido y agradezco a Dios por su amor y su misericordia. Así que, hermanos, vamos a orar para poder ir, ¿no es cierto?, al estudio, en el cual el Señor me ha dado la responsabilidad, ¿no es cierto?, de poderlo entregar esta noche a ustedes, que todos lo necesitamos, yo también lo necesito. Sin eso es imposible, hermano, vivir la vida espiritual. El alimento diario, ¿no es cierto?, para mí es importante. Me levanto, tomo desayuno, a la hora del almuerzo, ¿no es cierto?, almuerzo, llegamos a la hora. Y en la tarde, ¿no es cierto?, se comía, ¿no es cierto?, cuáles son necesarias. Y también las escrituras también son necesarias. Comer para nuestra vida espiritual es tan necesario que si no comemos espiritualmente también nos adelgazamos. Y si nos adelgazamos espiritualmente significa que nuestra vida puede caer en distintas situaciones en cual podemos nosotros tener mucho dolor y satisfacción para con Dios. Oramos al Señor. Padre, Dios de los cielos, Te adoramos, Dios. te agradecemos, te honramos y alabamos y glorificamos nuestro Santo nombre. Tú siempre, tú eres tú, y nunca fuera de ti habrá otro, oh Dios y Señor, grande, fuerte y poderoso, lleno de misericordia y de bondad. Tu amor que repasa, Señor, sobre todos los amores, que inunda, Señor, amado, a tu pueblo de gozo, de felicidad, de alegría. Trata con nosotros a través del Espíritu en nombre de Jesucristo para que nuestra vida, Dios eterno, nos acerquemos y conozcamos, Señor de los cielos, tu voluntad y tus dichos, y conozcamos, Dios eterno, lo que tú quieres de nosotros para honrar y alabar tu nombre, para manifestarte, Señor, en nosotros, para adorar y glorificar tu nombre. Gracias, muchas gracias. Usa mi vida. También bendice a aquellos que van a escuchar. Te ruego, Señor, que tu obra y haga misericordia de cada uno de nosotros, también de mí, me perdones todos mis pecados, mis faltas. Y ruego que use mi vida, Dios eterno, para tu gloria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque la honra y la gloria son para ti y para mí. Aleluya. Gracias. Amén. Yo los bendiga, hermano. Vamos a estudiar un poquito, no el libro de Ezequiel, sino que vamos a estudiar un poquito, ¿no es cierto?,
lo que tiene que ver con el atalaya. Por lo tanto, vamos a leer un poquito, es el capítulo 2, del versículo 16, ¿no es cierto?, hasta el 21, en el cual Dios, ¿no es cierto?, quiere levantarlo para que él sea, ¿no es cierto?, un pregonero, un hombre en el cual Dios pueda depositar palabras, en el cual ese hombre tenga que hablarle al pueblo. Y dice así la Escritura en el nombre de nuestro Jesucristo. Capítulo 2, versículos 16 al 21. ¿Qué libro? Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 2. Capítulo 2. Perdón, 3. Yo me equivoqué. Estaba mirando el 2. El llamamiento, no. Capítulo 3. Capítulo 2. En capítulo 3, entonces, del 16 al 21. Y dice así la Escritura. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido del mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre mandaré, dice, de tu mano. Pero si lo amonestares al impío, él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá de su maldad. Pero tú, dice, habrás librado tu alma, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo, hiciere maldad, y pusiere tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no la molestaste, pero en su pecado morirá, y su justicia que había hecho vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque, dice, ¿por qué? Fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Dios bendiga, hermano. Dios nos guarde. Tenemos, hermanos, un llamado de un hombre, hermanos, el cual, en los días de Joacim, hermanos, en el año 597, dice que Babilonia entra, Judá se había revelado, y Nabucodonosor, hermano, entra y toma, hermanos, el lugar, y lleva cautivo, hermanos, a más de 10.000 hombres, y lo lleva a Babilonia. Eran días, hermanos, en los cuales el pecado se estaba haciendo tan manifiesto en Jerusalén, que Dios empezaba a hablar por medio de Jeremías, primero en el lado norte, pero Isaías, y tenemos infinidad también profetas en que empezaron a hablar para poder llamar al pueblo a que tuviese un cambio, que saliera de esa relación que tenía con lo humano, lo terrenal, lo diabólico, con los imágenes, y también cambiar su rumbo de vida porque se estaba pervirtiendo. La perversión que había en Jerusalén era tan grande que aquellos hombres tenían tanta confianza que se rebelaron pensando que ellos no iban a poder, ¿no es cierto?, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entrar, pero entró, y por lo tanto sacó ese rey, ¿no es cierto?, llevó de cautividad, ¿no es cierto?, más de 10.000 hombres, y entre medio de ellos iba Ezequiel. También iba David, Daniel, y también iban, ¿no es cierto?, los amigos de Daniel. Todos ellos fueron llevados a Babilonia. Estamos hablando del mismo tiempo, contemporáneo de Jeremías. Jeremías está en la parte, ¿no es cierto?, en la parte norte. Y dice que Ezequiel fueron llevados todos y siendo hijo de sacerdote y preparado en todo lo que tenía que ser el sacerdote. Un hombre que estaba en Babilonia, junto al río Quebar, ¿no es cierto?, un brazo que sale, ¿no es cierto?, del río del Éufrates, ¿no es cierto?, hacia el lado sur, más o menos, diciendo para que podamos entenderlo, hacia Ur, de los caldeos, y más o menos un poquito antes, por ahí está el río Quebar, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, habían sido llevados muchos esclavos que habían sido llevados a trabajar en la tierra, y entre medio de ellos estaba Ezequiel, cabizbajo, estudiando la piedra, preocupado, no sabía qué es lo que estaba pasando, había un dolor dentro de su vida, una aflicción tan grande por todo lo que estaba aconteciendo, había dentro de él recuerdos en cual, ¿no es cierto?, de su corazón y en su vida,
que anhelaba ver aquellos días gloriosos de la manifestación de la gloria del Señor en el templo de Jerusalén, ver cómo era adoctrinado, recordando todos aquellos momentos en cual él, siendo enseñado para tomar un puesto el día de mañana, para ir, ¿no es cierto?, a ministrar en el templo, todos aquellos recuerdos dentro de la vida de Ezequiel estaban batallando dentro de su mente, y el vacío y el dolor que tenía era tan grande que aquel hombre estaba ahí junto al río Quebar, junto a otros hombres. Terrible lo que estaba viviendo. Ezequiel tenía un dolor, un sufrimiento dentro de su vida. Lo que los demás no sentían, él lo sentía. Eso es lo que estaba pasando en Ezequiel. Sentía frustración, dolor. ¿Por qué Jehová, el Señor, ¿no es cierto?, está llevando a otros que son más impíos a destruir, como dice Amós? Amós dice que se paró en una torre y empezó a reclamar al Señor. ¿Por qué otros, que son más impíos, peores que Jerusalén, vienen, ¿no es cierto?, a tomar posesión, vienen a destruirlo o a esclavizarlo? Sino una de las interrogantes que teníamos referente a Dios Oseas, no Amós, es Oseas. Oseas, el profeta, ¿no es cierto?, Atalaya, en cual él está en aquella torre preguntando, ya, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Y dice que Dios se le manifiesta en una visión a Ezequiel. Una visión junto al río, dice que los demás no saben lo que pasa, pero él tiene aquella visión. Y él, ¿no es cierto?, ve, ¿no es cierto?, una gran visión, ¿no es cierto?, en cual no voy a tratar de contar que es. No, es un hombre con cara de buey, con cara de humano, ¿no es cierto?, con cara de águila, ¿no es cierto?, con cara, ¿no es cierto?, una figura, ¿no es cierto?, que parecía en aquel cancelo, ¿no es cierto?, parecía un hombre que caminaba recto hacia adelante, tenía 4 rostros. Y estaba ahí, pasmado. Había un asombro tan grande dentro de él, un dolor. Veía aquella visión y no entendía lo que estaba viviendo. No lo entendía porque el Señor todavía no se le había manifestado, a pesar que el Espíritu vino sobre él. Vino para que pudiera, ¿no es cierto?, él soportar aquella visión. El Espíritu inundó su vida para poder, ¿no es cierto?, aquella visión pudiese tomarla. Si el Espíritu no hubiese estado en él, esa visión no hubiese podido captar y no hubiese podido interpretar aquella visión. Porque era muy profunda, muy fuerte, era tan intenso, tan grande. Dice que cuando Daniel también dice que cuando el ángel se apareció y vio aquella visión, dice que tuvo un par de semanas, dice que traumado, abrumado, y dice que estaba ahí deshecho. Y por eso Dios lo llama. Dios lo preparó, puso su espíritu, le dio una visión, trató con su vida. Y Dios lo llama. Y le dice a mi hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde, que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces el Señor vino, ¿no es cierto?, a nosotros, vino a Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel, como ya tuvo una experiencia con aquella visión que Dios le dio, entonces el corazón y la mente y la vida de él estaba preparada para recibir la voz de Dios. Cada llamado es diferente unos a otros. Nosotros podemos ver el llamado de Samuel, ¿no es cierto?, que Dios lo llama Samuel, Samuel. Y al final, ¿no es cierto?, cuando el sumo sacerdote le dijo, dile, ¿qué quiere, Señor? Cuando lo vuelve a llamar, Dios se manifiesta en su vida. Todo llamado es diferente de unos a otros. A Jeremías Dios lo llamó, y Jeremías, yo soy un niño. O a Elías, ¿no es cierto?, en el templo, ¿no es cierto?, los querubines, ¿no es cierto?, con 6 alas, y se le manifestó Dios. Cada uno tiene un llamado diferente. Por eso
eso es algo hermoso de Dios, que ningún llamado es igual a otro. Cada uno lleva su propio testimonio. Cada uno lleva una relación diferente al otro. Pueden ser parecidos, pero en el fondo son diferentes porque Dios no me cambia mi mente de pensar. Dios no me renueva mental, sino que me renueva espiritualmente y aprovecha, ¿no es cierto?, toda mi mente, la limpia. Pero es lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo he estudiado. Dios ordena mi mente, la limpia para poder yo captar lo que Dios me quiere enseñar. Y así es Dios. Llamó, ¿no es cierto?, a Ezequiel. Dios necesitaba hablar. Había que alguien profetizar. Y Dios necesitaba a alguien. Ezequiel tenía como 25 años cuando llegó, ¿no es cierto?, fue deportado de Jerusalén, ¿no es cierto?, a Babilonia. Y a los 5 años de estar allá, a los 30, el Señor lo llamó para que él, ¿no es cierto?, llevarlo, ¿no es cierto?, al ministerio profético. Fue un cambio dentro de él, tan profundo, donde él buscaba la gloria del Señor, buscaba poder ver, diciendo todo lo que aprendí, de qué sirvió. Todas las enseñanzas, toda la educación que se me dio como sacerdote, ¿no es cierto? ¿Dónde va él? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo de mi vida todo eso? ¿Qué dolor, qué sufrimiento tenía dentro de su vida? Pero nosotros lo vamos a ver después del capítulo 36, 37, como él teniendo una gran noción, ¿no es cierto?, del sacerdocio. Dios le muestra, ¿no es cierto?, lo que va a hacer en el futuro con el pueblo de Israel. Aprovecha todo eso, toda aquella noción, todo lo que se le enseñó. Dios empieza a darle a él, ¿no es cierto?, los futuros, ¿no es cierto?, restauración del pueblo de Israel. Y él escribe, ¿por qué? Porque él entiende todo aquello, todo lo que, ¿no es cierto?, las dimensiones del templo y todo lo que viene y todo lo que va a pasar con Israel en el día futuro. Por eso el Señor lo llama, porque necesitaba a alguien que escribiese sobre la restauración y el futuro de Israel. No había nadie mejor que Ezequiel. Nadie mejor que él. Y por lo tanto el Señor lo llama. En este capítulo 3 dijo, ¿no es cierto?, le dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas este rollo que yo te doy, y lo comí. Y me fue boca dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve, entra en la casa de Israel, habla a ellos con mis palabras. Entonces eres enviado al pueblo de habla profunda, no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino que a la casa de Israel. Ni a muchos pueblos de habla profunda ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviaren, ellos te oyeron, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura, de frente, obstinada de corazón. Obstinada, no quiere saber nada con Dios. Nada. Dios empieza a tratar y empieza, ¿no es cierto?, el rollo que él come, ¿no es cierto?, y las palabras que contiene ese rollo, ¿no es cierto?, son tan profundas de Dios hacia el pueblo de Israel, que Dios, ¿no es cierto?, necesitaba que el hombre entendiese que todo lo que Dios lo mandase tenía que ir y hablar. Pero Dios le dice, mira. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Tu frente fuerte contra... Quiere decir que van a chocar. Tú no tendrás temor ni te intimidarás delante de ellos en ningún momento. Ellos te van a tratar de hacer caer y buscarán tu vida, pero tú te mantendrás con fuerza. Así como ellos son duros de servir, tu frente también va a ser dura frente a ellos y no tendrás temor, porque yo estaré contigo. Y vino los cautivos que bien dice que moraban junto al río que se sentó donde ellos estaban sentados y permaneció 7 días atónico de todo esto que el Señor Dios le mostró. 7 días.
7 días convaleciente, sin fuerza. Las fuerzas se le habían ido. Su cuerpo estaba tembloroso. No sabía qué realmente era lo que estaba sucediendo con su vida. Cómo Dios se le había manifestado con un poder tan grande, tan glorioso, que perdió toda la fuerza. Todo aquello que como ser humano él no podía entender y comprender y quedó totalmente dentro, ahí, tembloroso, cabizbajo, sin fuerza. Su cuerpo, su vida se derrumbó. ¡Qué terrible experiencia que él tuvo! Pero Dios quería mostrarle eso. Y Dios necesita muchas veces quebrantarnos a nosotros, pero nosotros no nos dejamos quebrantar. Dios quiere que mis pecados salgan de mí, que llore, gima y pida perdón por mis pecados, pero no me dejo quebrantar. Que veces que Él se dejó quebrantar, quebrantado tuvo 7 días, cabizbajo, doliente, tónico, no sabía qué es lo que estaba pasando con su vida. Entonces el Señor Dios Todopoderoso, después de los 7 días, porque Ezequiel todavía no comprendía ni entendía lo que Dios quería que él hiciese, entonces el Señor le dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra que va diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pues la palabra de mi boca, y la molestarás, oirás tú pues la palabra de mi boca y la molestarás de mi parte. En otras palabras, Dios necesitaba, lo preparó acabé con su espíritu tan fuerte que nada lo iba a quebrantar. Ni cuando su esposa muere. Dios le dijo: mira, la mujer que tú tienes, ella se va a morir. Pero tú no llorarás, ni harás lamento, ni harás ninguna cosa, ni siquiera irás a su funeral. Te encerrarás y no llorarás. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo siento por Israel. Yo no lloraré a Israel. No tendré mal lamento, ni haré duelo por sus vidas. Ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, la fuerza que Dios puso en su interior para que él pudiese, ¿no es cierto?, soportar todo ¿no es cierto?, profético, cual Dios le estaba hablando, para que él empezara, ¿no es cierto?, a profetizar sobre ese Jerusalén. Mira ese Jerusalén, y profetizan a ellos. Y también a los que están acá en Babilonia. ¿Por qué? Porque en Jerusalén están diciendo, ya cuando pasó el tiempo, ¿no es cierto?, y estaban ellos, ya pasaron 5 años, ¿no es cierto?, y estaban en el río que va, ¿no es cierto?, en Babilonia, en Jerusalén, los profetas, ¿no es cierto?, falsos, estaban diciendo: Israel será restaurada, Israel no será llevada en deportación, Israel volverá a ser la Israel en cual Jerusalén, la que el Señor hizo. No seremos llevados. Por lo tanto, aquellos hombres, hermanos, que estaban infundiendo, hermanos, a una falsa esperanza, ¿no es cierto?, Dios le estaba diciendo que no, ellos saldrán de allá y tendrán que ir a, ¿no es cierto?, ser llevados, ¿no es cierto?, y ser esclavos en una tierra, ¿no es cierto?, en cual ellos ni siquiera habían pensado. Por 70 años nosotros sabemos que el pueblo de Israel está, ¿no es cierto?, esclavo en Babilonia. Y son soltados, ¿no es cierto?, cuando Ciro, el rey de Persia, ¿no es cierto?, los deja salir. 70 años. Pero estos hombres no querían entender. Jamás la perfección, el pecado, la idolatría que había en Jerusalén era tan fuerte que Dios estaba hastiado. No quería mirar hacia Jerusalén. No quería nada con ellos. No escuchaba sus ritos, ni sus plegarias, ¿no es cierto?, ni sus cánticos, ni sus fiestas, porque Dios estaba hastiado de todo lo que estaba. Dice, alto ya de vuestra solemnidad, dice, Amós, dice, ya basta de vuestros cánticos, de vuestras fiestas. Es hora que ustedes cambien de actitud y se vuelvan a mí. Por eso el Señor, Él tenía que buscar a alguien para poder hablar. Vamos antes de continuar, ¿no es cierto?, vamos a hablar de un rey
en el libro de los reyes. A ver. Capítulo 12. En segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12, y dice, y Jehová envió a Natán a molestar a David. Viniendo él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno dice rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado, que había crecido con él, con sus hijos, justamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino un hombre rico. Este no quiso tomar sus ovejas, sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para él que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que aquel que tal es digno de muerte. Debe pagar la gordita por 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá. Así fuera poco, te habría añadido mucho más. Miren, en el tiempo de los que reyes salían a la guerra, David no fue. Y por lo tanto, uno de esos días él se levanta en la tarde, tuvo un día de mucho descanso, no salió de su habitación o de su casa, ¿no es cierto? Y por lo tanto él estaba descansando y él se mueve y sale en la terraza y él empieza a mirar la ciudad. Y empezó a contemplar todo lo que estaba, ¿no es cierto?, en Israel. Él contempla Jerusalén, contempla desde su, ¿no es cierto?, de su reinado, de su casa, ¿no es cierto?, y él contempla todo Jerusalén y ve lo hermoso que es Jerusalén, lo hermoso que él, ¿no es cierto?, había construido. Ve, ¿no es cierto?, toda la expansión, ¿no es cierto?, de las cosas y todo lo que se había creado, ¿no es cierto?, y había hecho. Cómo Dios había bendecido su vida. Y miraba, y entró dentro de él algo en el cual, de un momento determinado, hubo, ¿no es cierto?, un corte con Dios. Al mirar todo aquello, y no mirarlo con los ojos espirituales, sino con los ojos humanos, entonces al mirar, ¿no es cierto?, lo que estaba viviendo Jerusalén, él miró a la casa del frente y había una mujer que se estaba bañando. Y la miró y la deseó. Eso nos pasa a veces cuando nosotros pensamos que estamos bien con Dios y empezamos a pensar en cosas que no son de Dios y nos desconectamos con Dios. Eso es lo que pasó con David. Se desconectó con Dios. Porque empezó a mirar todo lo que él había logrado, todas las guerras que había ganado, todo el terreno en cual, ¿no es cierto?, al ir ganando, ¿no es cierto?, empezó a construir. Y se desconectó. Y miró. Había una mujer muy hermosa que estaba al frente bañándose, que se llamaba Betsabé. Dice que la toma y se la traen a él. Y aquella mujer, aquella noche de pasión, de lujuria, ¿no es cierto?, entre David y aquella mujer, ¿no es cierto?, esta mujer quedó embarazada y mandó a buscar a Urías, su esposo. Este hombre, a pesar de que David, ¿no es cierto?, lo emborrachó y todo eso, toda una tramaña para que este hombre se acostase con su esposa, ¿no es cierto?, y pudiese, ¿no es cierto?, darle a luz un hijo, o digamos, pudiese ocultar aquel embarazo, ¿no es cierto?, y poder tener esa relación para decirle que era de él. Y Urías nunca se acostó con su esposa, sino que se acostó en la puerta de su casa. ¿Y qué hizo David?
Dice que con Joás, ¿no es cierto?, le mandó una carta diciendo que pusiese, ¿no es cierto?, habría en la primera batalla, en los primeros que están por delante de la batalla, ¿no es cierto?, y cuando estén cerca, ¿no es cierto?, de aquella gran muralla en la cual ellos estaban combatiendo, ¿no es cierto?, en aquel día, que se retiren y dejen a Urias solo, y dice que una flecha, ¡pum!, lo traspasó y murió. Urias muere por la mano de David, por mandato de David. Es como si David mismo lo hubiese matado. Por eso tomamos en cuenta a Dios. Aunque el que lo mató, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, un enemigo de su torre, le clavó una flecha, pero Dios se lo contó a él. Porque lo que planificó, no lo planificó en Dios, lo planificó como humano, terrenal, donde el espíritu mundo, ¿no es cierto?, entró en él para poder, ¿no es cierto?, seducirlo y, ¿no es cierto?, y poder, ¿no es cierto?, destruir toda evidencia, ¿no es cierto?, de que ese hombre, ¿no es cierto?, no se haya acostado con su esposa, sino que en el fondo, ¿no es cierto?, la idea era que decir que la guagua, ese bebé era de él. Pero al final David tuvo que, ¿no es cierto?, vemos que cuando ese bebé, ¿no es cierto?, nace, él estuvo muchos días ayunando hasta que se muere. Sí, vamos a orar por una familia. Perdón, hermanos. Dios los bendiga. Viene una familia muy abrumada por su guaguita, así que vamos a orar, hermano. Amén. Disculpen, voy a ayudarla a orar al pastor y vengo a ti. Vamos a orar al Señor por ella. Y oramos al Señor por la mamá acá. Orar por esta guaguita, ¿me entiendes, mamá? Padre, en esta hora oramos ante tu presencia, querido Dios. Lo hacemos bajo tu bendición, bajo tu gracia, bajo tu poder. Estamos acá, Señor, en tu casa. Yo veo que cada día tu amor y tu misericordia esté a favor de tus padres, Dios amado. Amén. Yo sé que ellos confían en ti, no confían en el hombre. Sí, Señor. Saben de que tú eres el Dios de poder, el Dios que Amén. hace cambios, Sí, que puedes Señor. sanar, que puedes tocar, Dios amado. Gloria a Dios. Sobre todo esta pequeña, Dios amado, que es una pequeña inocente, está en un estado inherente. Dios Sí, amado. Señor. Amén. Ella no sabe cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda. Por lo tanto, son los padres que tienen que cuidar y protegerla. Así es, Señor. Por eso, Dios amado, en esta hora oramos a tu presencia. Amén. Y si hay algún espíritu que esté atormentando su vida, sea reprendido. Amén. Y Sí, si Señor. alguna enfermedad está atormentándole en esta hora, sea sanada. Amén. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Tu Señor. palabra dice que ponemos las Gloria manos sobre los poderosa. enfermos y estos sanan. Dios Amén. amado. Así es, Señor. Oramos, Señor, en fe, creyendo de que la fe de estos padres al traer esta pequeña a este lugar, también, Dios amado, es mirada por ti y Amén. tú harás la obra, Señor. Sí, Señor. Oramos, Señor, para que esta pequeña tenga quietud, tenga tranquilidad. Oro por esta madre afligida, por este padre que viene día a día, Dios amado, en busca de tu presencia. Te pido que tú puedas encontrarte también con ellos, mostrarte Amén. para ellos, Dios amado, Sí, para Señor. que vean tu gloria. No solamente ellos vean, Dios amado, un momento que tú estás guardando, protegiendo, sino que puedan ver ellos que siempre protege y guarda, Dios amado. Sí, Señor. Por eso oramos, Señor. Ponemos la vida de esta pequeña en tus manos para que tú la protejas. Ángeles, Señor, acampen a su alrededor. Amén. Pon tu mano maravillosa sobre ella, Dios amado. El ángel de Jehová acampe a su lado y también, Dios amado, le guardes con tu abrigo. Amén. Con tus alas le protejas, Dios Sí, amado. Señor. Y al orar en esta noche oramos Tú eres en fe, poderoso. sabiendo de que esta niña, Dios amado, recibirá sanidad, Amén. libertad y ni un espíritu la atormentará. Amén. Amén. Sí, Bendecimos su Señor. vida y te glorificamos. Para en el tu nombre de gloria, Jesús. Dios. Para tu Amén. alabanza. Día. Para la honra tuya, Señor. Tú eres el que hace la obra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando tú Amén. llegas a la casa del Señor, el Señor te escucha tu corazón, Amén. tu mente y Él hace la voluntad. Amén. Así es, Señor. Ten confianza que ella va a estar guardada con la mano de Dios. Amén. Cuídala, protéjala nomás como papá, como padre, y le cuida, ¿eh? Gloria a Dios. Ha crecido. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Está más grande. Cuando gusten, nomás cuando gusten, ¿eh? Está grande. Me creció harto. Estaba gordita. Que estén bien. Dios le bendiga. Y escuchen acá y luego oramos.
pero una criatura era necesaria para un poco el estudio y poder orar por ella. Amén. Así que vamos a continuar, ¿no es cierto?, el estudio. Y por lo tanto, como dije, ¿no es cierto?, David, ¿no es cierto?, y Betsabé tuvieron una gran noche de pasión. Hubo entonces un momento en que Dios llama a Natán y le dice: Natán, no me gustó lo que David, mi siervo, hizo. Así que por lo tanto, tú vas a ir y lo vas a molestar. Natán, ¿no es cierto?, pienso y creo que hubo un momento en el cual quedó pasmado. Porque él veía, ¿no es cierto?, la vida en cual David tenía para con Dios. Natán, ¿no es cierto?, el profeta, ¿no es cierto?, quedó sorprendido, no sabía cómo poder, ¿no es cierto?, ir a hablarle, ¿no es cierto?, digamos, si tenía las palabras suficientes para ir a encarar al rey. Aunque no lo dice, pero toma fuerzas para ir. ¿Por qué? Porque Natán sabía quién era David. Hay cosas que la Biblia no lo dice, pero da para entender qué es lo que pasó en ese momento. Esa relación que tenía Natán con Dios, también muchos profetas le preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué? Y por eso Natán tuvo que ir, porque Dios le ordenó que fuera. Vaya y dile a mi siervo: lo que yo he puesto en ti, ¿no es cierto?, estas palabras, tú tendrás que, ¿no es cierto?, decirle a David, ¿no es cierto?, y dile que no morirá. Y por eso el Señor envió a Natán a contarle, ¿no es cierto?, una parábola, ¿no es cierto?, que un cuento, ¿no es cierto?, de que un hombre, ¿no es cierto?, tenía una corderita y el rico tenía varias corderitas. Pero él quiso comerse la corderita del frente, porque a lo mejor la vio como más robusta, mucho más linda que la que tenía él. Las que tenía él a lo mejor no estaban bien, ¿no es cierto?, alimentadas. A lo mejor la que estaba al frente se preocupó y aquel hombre, ¿no es cierto?, estuvo días, ¿no es cierto?, cuidándola, protegiéndola, y por lo tanto se veía hermosa. Pero la que tenía él no. Eso es lo que está diciendo Natán. Porque tú, ¿por qué no comiste una de las tuyas, sino que tenías que ir a buscarla del frente? Teniendo muchas. Y tenías que ir a buscar, ¿no es cierto?, y matarla para poder servir a aquellos que venían hacia ti. ¿Por qué? Entonces dice, se sintió, dice, vino camino un hombre rico, no quiso tomar su oveja y sus vacas para atizarla, sino para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre, pobre, que la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera por aquel hombre. Dijo Natán: vive Jehová, que quiso tal dignos de muerte, debe pagar la cordera por 4 tantos, porque tal cosa hizo y no tuvo misericordia, ¿no es cierto?, tanto de la cordera y tanto de aquel hombre. ¿Por qué? Porque tomó lo que no era suyo y mató, ¿no es cierto?, al dueño de la cordera. Entonces dijo Natán: y tú eres el hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Cuando Dios, hermano, ¿por qué la atalaya? Porque si Natán nos va a molestar a David, la sangre de David por esto hubiese caído sobre Natán. Pero como Natán fue y lo molestó, ¿no es cierto?, todo lo que pasó, ¿no es cierto?, si David no se vuelve a Dios, su sangre al morir sería sobre él. Pero como nosotros vemos en el Salmo 51, como él se arrepiente y se convierte y vuelve a Dios nuevamente a él, ¿no es cierto?, con su amor y su misericordia para restaurarlo. Por eso, es difícil
difícil poder hablarle a alguien, hermano, que uno lo conoce. Es difícil cómo poder decir lo que Dios le está mostrando a la otra persona. Cómo poder, ¿no es cierto?, hablar, ¿no es cierto?, y decirle que su pecado llegó a la presencia del Señor y Dios dice que te arrepientas. Es difícil. Por eso la atalaya no puede callar. No puede en ningún momento, por ninguna cosa. ¿Por qué? Porque la sangre de ese caerá sobre su vida. Nosotros somos llamados a, ¿no es cierto?, ir y predicar, dijo Jesús a los discípulos, ir y predicar. Ustedes también son atalayas y tienen que predicar mi palabra y hablar. Entonces el Señor, hermano, nos está diciendo a nosotros que nosotros no podemos callar al pecado por ningún motivo. Por ningún motivo. No podemos. Si alguien, ¿no es cierto?, el Señor nos muestra, ¿a qué se sabe? ¿Por qué? Porque Natán lo presentó, ¿no es cierto?, como una parábola y entonces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo se da cuenta a David y al final le dice, ese eres tú. Ese eres tú, porque cuando David, ¿no es cierto?, se llenó de enojo, que es digno de muerte y tiene que pagar 4 tantos. Entonces dijo, entonces ese fue el momento que ese eres tú. Porque su corazón, él lo preparó para recibir el golpe. Ese eres tú. Estaba lleno de ira, lleno de rabia. Porque ese era el momento para decir, ese eres tú. Así es. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y también quiero hablar un poquito del apóstol el apóstol Pablo, dice en el capítulo 9, versículo 16, y dice, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Qué libro? ¿Cuál es? Perdón, 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 18. Y dice así, entonces 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice, pues si no anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa también, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál puede ser mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Habían algunas dificultades ahí en Corintios referente al apóstol Pablo, en cual, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos ver, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, en cual dice así que, hermanos, dice en el capítulo 2 del versículo 9, dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra ni con sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se presentó. Cada vez que nosotros vamos a un lugar, no vamos con altanerías, ni tampoco lo creemos autosuficiente, sino que cuando fue la primera vez a Corinto, fue con mucho temblor. Amén. Dice con temor, con debilidad. ¿Por qué? Porque Dios se lo estaba usando. Era un hombre, ¿no es cierto?, nuevecito en las cosas, ¿no es cierto?, de la evangelización, en la misión. No sabía cómo poder llegar a aquel lugar. Así que por lo tanto tuvo que empezar una evangelización en aquel lugar para saber si aquellas personas que estaban ahí podían recibir el mensaje que él llevaba. No podían presentarse como aquellos grandes hombres, en cual letrados que vivían en Corinto, hombres de mucha sabiduría y filosofía humana terrenal, hombres con una prestancia y una personalidad muy alta, engreídos y orgullosos. Eso era Corinto. Y Cristo Pablo tuvo que ir con debilidad, temor y temblor, para que ellos vieran que el que presentaba a él
Él era, ¿no es cierto?, no como aquellos que estaban ellos acostumbrados a recibir, ¿no es cierto?, la filosofía, el estudio o las enseñanzas de aquellos grandes hombres. Así que empezaron a haber cuestionamientos hacia el apóstol. De manera que dice el capítulo 10, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños de Cristo, no de beber leche y no viandas, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque cuando Pablo va, ¿no es cierto?, no va con una teología, por decir algo, profunda, sino que tenía que darle de comer vianditas. Pero como los agnósticos, los judaizantes entraban y empezaron a manipular a esa gente que estaba ahí, ¿no es cierto?, metiéndola en otras doctrinas, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, pudiesen, ¿no es cierto?, llevarlos, ¿no es cierto?, a sacarlos del Evangelio, empezaron a cuestionar a Pablo. Y le dolió a Pablo. Por eso dice ahí, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños. Oye, ¿qué material le he dado de beber leche? Dice, y no vianda, que aún no eres capaz, ni soy capaz. Si no debí vianda en aquel día, y yo hoy día menos puedo dar. ¿Por qué? Porque entre vosotros uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Entonces se hace difícil. Se hace difícil la esta dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro dice de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Cómo puede decir Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, eso según lo cual cada uno dice concedió del Señor. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, por lo tanto había una disputa. Eso solamente los carnales lo hacen. Porque si hubieses madurado con todo lo que yo enseñé, con todo lo que dije, vosotros no estaríais discutiendo y peleando quién es mejor orador, quién tiene más conocimiento, quién sabe más. No estarían mirando todo lo que Dios hizo, ¿no es cierto?, que uno y el otro, ¿no es cierto?, Dios está en cuál elocuencia. No deberían mirar eso, porque eso es lo que Dios no quiere. Cada uno de ellos tiene su ministerio, cada uno tiene su llamado, cada uno va a obrar en la gloria del Señor, en su ministerio, en su vida, conforme como Dios quiera que él obre. Yo planteé, dice Apolo regó, pero el crecimiento a Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois la labranza, el edificio de Dios. Y empiezan a cuestionar su ministerio. En muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, capítulo 4. Humanos dice, o por tribunal humano. Dice, ni aún ni yo misma me juzgo a mí mismo. Entonces estaban cuestionando al apóstol, hermano, y había tantas cosas, y también hay casos de inmoralidad, que un hombre había tomado a la mujer de su padre, y por lo tanto el apóstol Pablo al final dice, ¿saben qué? ¡Ay de mí si yo no le hablo todas estas cosas que le estoy escribiendo a vosotros! Me viene la necesidad de escribírselas, porque es necesario que ustedes empiecen a madurar y empiecen a dejar todas aquellas cosas y empiecen a tomar en cuenta lo que yo le estoy escribiendo. ¡Ay de mí! Yo necesitaba, y a alguien tenía que Dios usar, eso mi vida, y ay de mí, si el Señor que me está diciendo que le escriba todas estas cosas a través del Espíritu Santo por revelación de Dios, ay de mí si yo no se las digo, ay de mí, hay un ay. Por lo tanto, cada uno de vosotros tiene que entender y comprender de que el Señor es quien me está diciendo que yo tengo que escribir todo esto y decírselo a vosotros, y ustedes tomar en cuenta y no cambiar lo que yo he dicho, para que ustedes se arrepientan y se conviertan y cambien su proceder. Tengo que hacerlo, aunque ustedes se enojen. No puedo dejar de no decírselo. Pablo, ¿no es cierto?, era quien había ganado a la iglesia de Corinto.
tenía todo el derecho, como pastor, ¿no es cierto?, de aquella congregación, de hablarle como a los hablables. Pero dice, ay de mí. No con sabiduría humana se lo estoy diciendo, sino con sabiduría de Dios. Ay de mí. Entienda. Es necesario que ustedes cambien. Y sigue escribiendo más adelante, pero ese ay es profundo. Le sale de adentro el apóstol Pablo. Es tan intenso el dolor que llevaba que tenía que decirle, ay de mí, mire, yo necesito decirle todas estas cosas a vosotros. Si no se las digo, ¿qué se las va a decir? Si ustedes no cambian y siguen así, se van a perder. Yo necesitaba, Dios puso en mi corazón que se las diga. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado por su vida espiritual, su integridad, sus vidas. Y todas aquellas peleas y todas las situaciones que ustedes están viviendo son del diablo. Necesitan cambiar, necesitan arrepentirse y volverse a Cristo. Volviendo, ¿no es cierto?, a Ezequiel. Ezequiel, ¿no es cierto?, le estaba hablando a un pueblo duro de servir. Duro. Ellos no querían volverse al Señor por ningún motivo. Por ningún motivo. Era lo único que ellos querían, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, habían sacado a Dios de sus vidas, del templo. Incluso más, los que están en Babilonia también no querían mucho someterse a Dios. Y por lo tanto, Dios tiene que molestarlos. Y nosotros vamos a ver que Dios empieza a molestar de una forma tremenda, ¿no es cierto?, las vidas de todos estos hombres que están en Babilonia. Jerusalén, en el capítulo 124, dice que Nabucodonosor toma, ¿no es cierto?, Jerusalén. Recordemos que él está en Babilonia. Dice, vino palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de esto. El rey de Babilonia puso sitio sobre Jerusalén este mismo día. Y pasan algunos días, porque tenemos que acordar que son como 3 años, en cual Dios rodea, ¿no es cierto?, un poquito menos, ¿cuál se llama?, Nabucodonosor, Jerusalén, para entrar ya a tomar posesión de ella. Tenemos que pensar que Jerusalén cae de una forma tremenda. Pero veamos lo que dice, ¿no es cierto?, y dice, y vuelve nuevamente el Señor a hablarle, a recordar. Así que él dice, vino mi palabra que va a decir, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajeren yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese para atalaya, y viene venir la espada sobre la tierra, tocará trompeta y avisará al pueblo. Entonces sí empieza, hermano, a hablarle el Señor nuevamente. Y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no recibiere, y viniendo la espada, lo hiriere en su sangre, caerá sobre él. Nuevamente, Dios tiene que volver a hablarle, ¿no es cierto?, a Ezequiel. Nuevamente, ¿no es cierto?, que ahora tiene que volver, porque Dios no endurece. Empieza a hablar, ¿no es cierto?, profecías de todos los países, de Amón, de Egipto, de Tiro. Empieza a hablar profecías del capítulo 25 hacia adelante, ¿no es cierto?, hasta el capítulo 32. Y en el capítulo 33, ¿no es cierto?, Dios le vuelve a decir a Ezequiel que tiene que volver a hablar. Pero en atalaya quiere venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se percibe. Dice, y viniendo la espada, y hiere a él alguno.
fue tomado por causa de su pecado, pero le mandaré la sangre de la mano del atalaya. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te ha puesto el atalaya a casa de Israel, oirá la palabra de mi boca y lo molestarán de mi parte. Y cuando dijere al impío, ciertamente morirá, si tú no le hablares para que guarde el impío su camino, el impío morirá por sus pecados, pero la sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisaras al impío de su camino, para que, se aparte de él, no se apartare de su camino, él morirá de su pecado y le dará a su vida. Entonces, y viene aquí, ¿no es cierto?, ya en el capítulo 33, viene, ¿no es cierto?, la caída de Jerusalén, donde un vigilante, ¿no es cierto?, de Jerusalén llega a Babilonia y le avisa, ¿no es cierto?, que Jerusalén ha caído. Donde hay una gran mortandad dentro de ella, donde el templo destruido, donde la sangre corre por ¿no es cierto?, por las calles de una forma terrible, donde el asedio que se dio, ¿no es cierto?, con todo este tiempo, los hombres que estaban afuera entraron con furor dentro de Jerusalén. Tenían tanta rabia, ira, y empezaron a destruir todo lo que estaba dentro. ¿Por qué? Porque el asedio fue intenso, muy grande, muchas pérdidas. Por eso entraron con tanta rabia. Dentro de Jerusalén, ¿no es cierto?, ya no había alimento ni agua. Terrible lo que se vivió. Los hombres, ¿no es cierto?, demacrados, las mujeres comiéndose sus niños. Era terrible lo que estaba viviendo Jerusalén. El rey dice que sale por la puerta lateral, pero los van a buscar y se lo llevan. Es cosa terrible lo que todo esto estaba viviendo el pueblo de Israel. Y entra a Jerusalén. Y Dios nuevamente le vuelve a decirle: ahora profetizarás lo que yo te ordeno. Israel ha caído, Jerusalén cayó, Judá cayó. Ahora hablarás a los que están aquí, a los que vienen en camino. No a los que están aquí, los que vienen en camino. Yo necesito que tú les hables y que tú les digas lo que todo te voy a demandar. Y por eso, ¿no es cierto?, el camino del justo, dice: había un hombre desde la casa de Israel volviendo y habiendo hablado, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, por causa de ellos somos contados, dice, consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. El que no quiera, dice, el que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tu hijo hombre diga a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no le librará. Al día que se revele la impiedad del impío no le será estorbo. Al día que se volviere su impiedad, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecares. Y por lo tanto el Señor empieza a hablar, hermanos, para que poder, ¿no es cierto?, el hombre, ¿no es cierto?, pueda arrepentirse. Dios lo que más quiere es que el hombre se arrepienta. Pero ellos no se querían arrepentir, no querían volverse a Dios, no querían. Eso es lo que el hombre, ¿no es cierto?, no quería volverse el hombre de sus malos caminos. Y dice así, para que veamos en el capítulo 33, versículo 1, que aconteció que en el año 10 de nuestro cautiverio, en el mes 10, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada y la mano de Jehová ha sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino mi palabra, dice, por la mañana, y abrió mi boca, ya no más estuve callado porque Dios lo había cerrado. No, en los capítulos anteriores Dios había usado a Ezequiel para hablarle a Egipto, a Tiro, a Amón y todos aquellos que estaban alrededor de Jerusalén o de Israel. Ahora Dios dice que no hable, quiere decir,
cuando Dios le dice que cerrara su boca y que era para no hablarle a Jerusalén, sino que se llenase. Ahora que ya Jerusalén cae, de hecho ya son deportados y llega este hombre a avisar que ya Jerusalén, dice que Dios vuelve a él, ¿no es cierto?, la palabra para que él vaya y empiece a hablar. Por eso hay tiempo que a veces uno calla. ¿Se dan cuenta? A mí me ha pasado. Yo me he dicho, calla, no, calla. Llegará el momento de hablar. Y ahí cae, y ahí vuelve nuevamente a levantarse y vuelve, ¿no es cierto?, a hablarle, ¿no es cierto?, de profecía sobre los pastores de Israel, sobre aquellos que están en eminencia, aquellos que vienen en camino, ¿no es cierto?, entre medio de toda esa multitud, hombres, ¿no es cierto?, comerciantes, príncipes, profetas, ¿no es cierto?, y sacerdotes, todo aquello, ¿no es cierto?, tienen que hablarles, tienen que decirles todo aquello, ¿no es cierto?, en cuanto a sus pecados, el por qué fueron deportados. Eso es lo que quería el Señor, hablarle a Jerusalén, a Israel. Dios siempre tiene atalaya, tiene profetas. Dios nunca dejará a su pueblo sin advertir, nunca, vuelvo a repetir, nunca. Los apologistas que tenemos hoy día son nuestra voz profética, que nos están advirtiendo de las cosas que nos vienen. Y si no ponemos atención de lo que nos están diciendo, ¿no es cierto?, yo no escucho a todos, sino que a ciertos hombres que tienen una credibilidad y se les puede creer. No a cualquiera. Hay muchos que en las redes sociales, sino aquellos que uno sabe que tienen un testimonio y son reconocidos por la iglesia, que son apologistas, ¿no es cierto?, de la sana doctrina. Así yo escucho. Pero no a otros, aunque sean muy interesantes, no los escucho. Siempre selecciono, no a todos los escucho, no a todos, no, eso sí que no. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor los guarde, que la gracia del Señor sea bendiciendo. Dios tomará a alguien de los que me han escuchado en su momento para hablar. ¿Por qué? Porque Dios necesita hombres y mujeres que no callen. Si no, Padre eterno, Dios de los cielos, te agradecemos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Grande, fuerte y poderoso eres tú, Señor. Tú haces las cosas que tú haces, Señor, son tan grandes. Y las haces, Señor de los cielos, para manifestar tu misericordia. No nos hablas para que nos muramos y seamos destruidos, sino nos hablas, Señor, para que nos volvamos a ti, para que nos arrepentamos. Ese es tu amor, esa es tu misericordia. Nosotros, Señor, nos molestamos, nos duele a veces cuando nos confronta, Señor de los cielos, el predicador, por nuestros pecados. Pero ahí está tu amor que dice, vuelve pecando, arrepiéntate. Si no, algo viene a tu vida. Por eso el Señor me habla, a mí primero, que tengo que dejar malas costumbres, malas cosas que están dentro de mi vida, para poder servirle mejor al Señor. ¿Cómo Dios me va a usar si no tengo un cambio? Por eso doy gracias a Dios, por su gran amor y su gran misericordia, y bendiga a todos los que han escuchado, bendiga a nuestros siervos, y bendiga nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias. Muchas gracias, Padre. Toda la gloria, toda honra y toda alabanza sean para ti, para mí, tu amor y misericordia, y pido tu bendición en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Dios les bendiga. El mismo Carlito, voy a dar lo hizo ahí. No, déjalo acá nomás. Amén. No, para que lo vean. Dios bendiga. Dios bendiga, Carlos, en esta noche. Amén. Darnos a conocer la palabra y podemos también nosotros saber de que cada uno cumple una función como atalaya y pueda proclamar el Evangelio. ¿Amén? Como el apóstol Pablo no dudaba de exponer la palabra y hablarle a la gente, y como los profetas también hicieron en el Antiguo Tiempo. Amén. Para el domingo tenemos culto en este lugar. Invito a la iglesia
a toda la iglesia, hermanos, a participar. El día domingo nos estamos reuniendo, estamos congregándonos. Ya llevamos tiempo en congregación, así que esperemos que la iglesia se anime, hermano. Yo deseo que cada uno de ustedes se anime a participar y a estar en la casa del Señor. Estaba yo pensando que a veces el frío, algunas situaciones nos quedamos en casa, pero rompa esas barreras y confíe, venga abrigadito y cuídese, y yo creo que vamos a estar juntos adorando el nombre del Señor. El domingo culto misionero, traiga una ofrenda misionera para el culto y podamos así estar compartiendo la palabra del Señor. A las 6 de la tarde es el culto, no se olvide. Ahora si llega un poquito antes, puede orar. Nosotros lo hacemos acá. Llegamos y oramos un instante, que es muy bueno, antes de iniciar el culto. Así que nos bendiga. El domingo nos está comiendo la hermana María Isabel, ¿no es cierto? Y bueno, la palabra del Señor, tendremos la palabra del Señor para la vida del domingo también. Así que Dios los bendiga, y con la oración del hermano Carlos ya hemos terminado el culto. Entonces podemos decir esta noche, el culto ha sido bendecido y terminado, y el pueblo contento dice amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos que están conectados, hermana Lisette, hermana Emiliana, John McCarthy, que estuvo también conectado, es una persona de la Biblia abierta, es un misionero que John McCarthy, que una vez estuvo acá en la casa de un muchacho joven, yo recuerdo, cuando éramos a la iglesia. Así que Dios le bendiga. Y todo. No me acuerdo. ¿Está bueno? Y Dios bendiga a todas aquellas personas. Señor bendiga. Y estamos orando por la hermana Silvia. La hermana Silvia anoche se fue a Venezuela. Vuelve a fin de año, así que oremos por ella. Señor bendiga. Amén. Dios le bendiga.